tardes a todos y todas. Veo que somos duros, al final no ha podido la nieve con nosotros y al final hemos venido, ¿no? Bueno, estamos hoy aquí pues para homenajear a una persona muy conocida y querida aquí en el centro, ¿no? Julio Santos, que por cierto lo tengo aquí de frente. Bueno, quiero que sepáis que, bueno, es una persona que yo no hace muchos años que la conozco, pero bueno, por lo que oigo por ahí, he visto, he oído y lo que he podido leer en cierto libro, veo que es una persona luchadora y, bueno, de los que nos hacen falta hoy en día muchos, gente que luche, ¿no? Es una persona que lleva muchos años en el centro, así como casi 34 años creo, ¿no? Desde el año 79. No sé si me equivoco o no. Sí, sí. Sí, ¿no? Bueno, bueno, es una persona que es enamorada de su tierra que es Extremadura, nacido en Miejadas, de lo que él está muy orgulloso. Él hace homenaje y siempre está con la labor de hacer publicidad a su pueblo. De hecho, es una persona que lleva con nosotros en la directiva ya mucho tiempo, que ha desempeñado muchos cargos. Ahora actualmente es, digamos, el principal que se ocupa de promocionar y dar la cultura extremeña a todas estas zonas de aquí de Guipúzcoa. En este caso, cuando solemos hacer salidas a San Sebastián, a Urnieta, Hernani, en fin, Irún. Y es una persona que, pues como bien digo, va promocionando mucho el expo. Yo el libro, de hecho, ya lo he leído y la verdad es que me ha gustado. Veo que bueno, has invertido tu tiempo en hacer una cosa bonita y desde luego quisiera que lo leeríais porque dice muchas cosas de su tierra y de su cosa que hoy en día se va perdiendo mucho. Aquí estamos todos en la ciudad y parece que no damos valor tanto a las cosas como en su día, ¿no? En fin, no sé, no me quiero alargar mucho, la verdad, porque yo no soy de mucho hablar, no soy tampoco, digamos, soy el protagonista. Sí quisiera, no sé, antes de dar paso a su hijo Julio y a Roberto, que es el editor del libro, pedir un aplauso a su mujer y mí, porque realmente también es una persona que yo suelo decir que detrás de un gran hombre, como en este caso Julio, hay una gran mujer por detrás, que es la que le apoya y le da fuerza para seguir adelante. Un fuerte aplauso. Bueno, pues le paso la palabra a Roberto. Pues muchas gracias. Yo, como el libro de Julio cuenta su historia, o un poco de su historia, yo voy a contar la historia del libro, la historia de este libro, ¿no? Y la historia de este libro comenzó, yo creo que, en primer lugar, cuando Julio se decidió a escribirlo. Después, en el mes de septiembre, estuve aquí dando una charla de telonero, porque faltó alguien que viniera, ¿no? Y entonces ahí, hablando con Julio, me dijo que él tenía escritas unas memorias. Si no es una autobiografía, la autobiografía son cosas más completas. Las memorias es que cuentas lo que tú quieras recordar de tu vida, ¿no? Y entonces le echó la culpa a Emi, porque era Emi la que no le había pasado a alguien el manuscrito, ¿no? Entonces, posteriormente, pues, me llama Guadalupe Serrano y me dice que Emi quería darle una sorpresa a Julio para regalarle en Navidades o en Reyes, en forma de libro, sus memorias, ¿no? De hecho, el libro son memorias escritas que no tienen un título, no tienen la concepción de un libro, en fin. Y entonces yo en casa me puse a leerlo y le leí a mi esposa algunos fragmentos de las memorias de Julio. Mi esposa se emocionó mucho y un día me dijo, esto debería titularse El viaje. Y yo dije, pues me parece que sí, porque toda la vida es un viaje que hacemos, aunque no nos movamos del espacio, pues es un viaje en el tiempo, es un viaje incluso hacia atrás, la vida también es una máquina del tiempo.
donde queremos recuperar toda aquella vida que al parecer se ha ido. Y entonces pues ahí apareció pues que este libro se llamara El viaje. El libro tiene una imagen del telescopio Hubble, que es una galaxia que le dicen el ojo de Dios. Y al final, como siempre me preguntan qué tiene que ver la portada con el interior del libro, con el texto, yo digo que es una metáfora también, el ojo de Dios, en este libro, porque el viaje de un ser humano, de un individuo, no tiene por qué ser diferente al viaje de una estrella, ni al viaje de un sistema planetario. Todos viajamos, todos ocupamos un espacio y un tiempo, y me pareció que era una metáfora de que la vida de cada uno de nosotros no tiene por qué ser efímera, sino que evidentemente debería ser y es, de hecho, eterna. Este libro también tiene otra historia, ya una historia literaria. Tiene una historia literaria porque nuestra editorial editó este libro, Sinfonía de los Adioses, y en este libro digo que es el antecedente literario de este, si se quiere, porque en este libro casi todo ocurre en la casa de Guadalupe Serrano y Lorenzo Martínez en Vitoria. Es un referente, es decir, todo lo que se cuenta aquí sucedió aproximadamente, pero todo es ficción, todo es ficción. Pero lo cuento porque en este libro hay una expresión, o se expresa un poco la amistad, la solidaridad entre las personas que escriben y que intentan enfocar su vida a través de la literatura. Y ahí está, pues los personajes son ellos, son Ana María Sánchez Serrano, Lorenzo Martínez Aramburu, Guadalupe Serrano Barotarán, yo mismo y otros más escritores que aportaron sus textos a la Sinfonía de los Adioses, que está basada en la estructura de la Sinfonía de Händel de Haydn, de la Sinfonía de los Adioses. Y digo este antecedente porque cuando Emi me envió el libro, me lo envió pensando en que era un libro para los amigos, para las amistades, es decir, era darle forma de libro a las memorias de Julio, pero un poco que para las amistades, en fin. Y yo lo que aprecié fue que este era un libro, esta era una historia que tenía que divulgarse. Era una historia que tenía que ser conocida por el público en general. No es una historia para los amigos, ni para la gente que quiera a Julio o a Emi, ni que quieran tener el libro por solidarizarse con una historia. No, esto es un libro que tiene un valor, que el tiempo lo dirá. Y por eso que entonces lo incluí en el catálogo de la editorial Arte Activo Ediciones, principalmente por una cosa. Nosotros, si alguien nos cuenta una historia, un escritor nos cuenta una historia, nos las cuenta edulcorada, formada por metáforas, recursos literarios, tropos, una sintaxis perfecta, un lenguaje bien concebido, un lenguaje literario, que para eso que es muy difícil. Pero aquí nos cuenta la historia alguien, y es lo más importante, que nos cuenta la historia alguien que no tiene ningún tipo de información literaria. Lo que nos está contando es casi puro. Es como, digamos, algo ecológico, que no tiene ningún tipo de contaminación de estilo, ni contaminación ideológica, a pesar de que la debería tener, porque la ideología lo ha marcado. El libro no es rojo por eso, es rojo por el ojo de Dios, que dio la entonces no es eso, es la vida que se cuenta desde lo más original de la propia historia, ¿no? Es el lenguaje de Julio, es un lenguaje oral, podríamos decir que esto es una literatura oral, que se cuenta como si te lo hubiera estado contando él mismo. Es decir, yo pensando en que esto era un libro y tenía que engrosar un catálogo de una editorial, pensé en eso. Es decir, yo no veía a Julio como lo conocí en septiembre, yo veía aquí muchas historias y veía aquí que este hombre estaba contando la historia no suya,
sino la historia de muchísimas personas. Incluso cuando contaba historias de Extremadura, en fin, yo recordaba historias de otros sitios, es decir, que no solamente es algo para que lo tengamos en cuenta los que conocemos Extremadura o vivimos cómo fue el pasado en Extremadura. No, es cómo fue el pasado en muchísimos lugares del planeta a principios del siglo XX, en el medio de 2 guerras mundiales, en el medio de un saqueo y de una construcción de símbolos que son los que nos han llevado a donde estamos. En fin, mientras todo eso pasaba en el mundo, mientras la conspiración más grande de la historia se estaba concibiendo, lo más importante para un ser humano era comer, tener una vivienda, conseguir un poquito de dinero, es decir, la urgencia de la vida. Por eso es que este libro, lo decía antes el presidente, es un libro que merece ser leído, merece ser divulgado, merece ser distribuido, merece ser criticado justamente y ensalzado, porque tiene, lo repito otra vez, porque me parece, tiene la pureza de la realidad. No hay trampa. Es la misma realidad contada por un hombre que ha sido testigo. Una vez decía un poeta cubano, Eliseo Diego, decía: no por gusto nacemos en un lugar y no en otro, sino para dar testimonio. Y eso es lo que ha hecho Julio, dar testimonio de los lugares donde ha vivido, de las cosas que ha vivido. Y yo he conocido y le he recomendado el libro a algunos escritores que viven en San Sebastián o en pueblos cercanos como Rentería, en fin, que lean este libro, porque yo descubrí aquí cómo se hizo este barrio. Es decir, este barrio se hizo con esta gente. Y las escuelas que hay, y los institutos que hay, y las guarderías que hay. Y yo venía hablando ahora con Javier Postigo, que fue diputado de Bienestar Social en Guipúzcoa hace muchos años, bueno, se jubiló hace 2 años o 3. Y veníamos hablando del tema, es decir, cómo es que cuando cuenta Julio toda la labor de Emi y suya propia para conseguir que este barrio tuviera servicios sociales, cuando ni el concepto existía en la vida política, ¿no? Y es verdad, bueno, pues todo lo que tenemos hoy, o muchas de las cosas que tenemos hoy, hay que agradecérselas a personas como Julio Santos y Emiliana, que lucharon porque las cosas hoy fueran mejor que ayer. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, lo primero, y muchas gracias por venir, porque la verdad es que el día está complicado. Y bueno, pues como estamos aquí en familia, casi prefiero veros las caras y que me veáis a mí también un poco mejor. Esta presentación nos ha ofrecido una ocasión fantástica a nosotros, a la familia en sí y a mi padre y a mi madre, para intentar reunir a mucha de la gente que ha compartido pues parte del camino de la vida con el ETA y que de alguna manera forman parte de su historia, ¿no? Cuando Aitar se puso a escribir, la primera idea que tenía en la cabeza era recoger sus vivencias, sus experiencias vitales, para que luego sus nietos pues pudieran leerlas y pudieran aprender de ellas, ¿no? Y se puso a escribir, escribió muchas hojas, la verdad, que acabaron todas en un cajón. Y ahí hasta que un día pues la mamá efectivamente cogió y decidió que eso había que sacarlo. Metió muchas horas para pasar todo ese manuscrito al ordenador, pero gracias a ella y a Roberto, que nos ayudó pues a corregirlo y a editarlo, pues veo hoy la luz en forma de libro y bueno, todos vosotros podéis leerlo, y sus nietos pues algún día dentro de unos añitos, cuando ya puedan leer, pues podrán ver quién es su abuelo, de dónde viene, lo que ha vivido, y podrán saber también pues cómo era el mundo hace 50, 60 o 70 años y hacerse una idea. Era un 21 de septiembre de 1942, a las 4 de la tarde. Nacía un niño en la calle Cervantes, número 30 de la villa de Miejadas, en Extremadura. Según mi madre, pesé alrededor de 5 kilos y me llamaron Julio, como mi abuelo paterno.
Así comienza una vida, la vida de mi padre en este caso. Después ha ido pasando por muchas etapas, pero hoy me quería quedar con dos, y que creo que le han marcado más profundamente. La primera sería 3 veranos que pasó en su infancia en una dehesa extremeña con sus abuelos, de lo que habla con tal pasión que es difícil no contagiarse. Habla de los olores, de la luz, de los animales, de las plantas, del color de la dehesa extremeña en primavera. Y la segunda sería pues conocer a mi madre y a la vez conocer un poco el movimiento obrero que se dio pues a mediados y finales de los 60. Lo digo junto porque fue algo que se dio casi paralelamente y que crecieron juntos. A partir de ahí, la verdad es que todas las demás cosas que ha ido haciendo creo que han tenido un denominador común, que para mí ha sido el compromiso. En todo lo que se ha puesto a trabajar, se ha comprometido de verdad. Primero se comprometió con la lucha política, pues la lucha antifranquista, la lucha en las fábricas, al final hasta el punto de tener que pasar varios meses en la cárcel. Después se comprometió también con la democracia cuando llegó, pues al final se fue unos meses a Madrid él solo a intentar pues preparar la campaña electoral de un partido político que finalmente no tuvo ningún tipo de representación. Aquello sí que ver un poco los tejemanejes en Madrid le desengañó un poco de la política y quizá volvió y creo que intentó comprometerse con algo más cercano, y ahí es donde vino pues lo que hablaba Roberto, el compromiso con el barrio, las infraestructuras. En Alza no había nada en aquel momento, no había colegios, no había ambulatorios, no había zonas deportivas, casi no había carreteras, y él, mi madre y muchas otras personas lucharon por todo eso, que hoy disfrutamos como si hubiera estado ahí siempre, pero realmente no ha sido así. Y después de todo eso, renació también en él algo que había estado un poco agazapado durante unos años, que fue su pasión por su tierra, ¿no? Y se materializó pues en colaborar y poner en marcha el centro extremeño, pues empezando en aquel local de la calle Carquizano y pues hasta lo que hoy tenemos aquí y que todos podemos disfrutar. Y por supuesto su compromiso con su familia durante toda su vida. Nunca nos faltó ni nos ha faltado de nada, y siempre ha hecho todo lo necesario para que pues sigamos comiendo, vistiendo, estudiando y tengamos todo lo necesario. Y trabajar en invierno en Soria os aseguro que no es moco de pavo. En todo este recorrido ha cosechado muchos y grandes amigos. Algunos han llegado en un momento dado y se han quedado y todavía siguen ahí, y otros se han ido quedando en cada etapa. Pero sí que me gustaría, bueno, pues por lo menos hacer una mención y un recuerdo para todos ellos, para los camaradas del partido, de la ORT y del sindicato unitario en su día, pues por todas las luchas y las carreras juntos en las manifestaciones, para todos los amigos del barrio de Alza que lucharon con él para conseguir todas esas infraestructuras, también para sus amigos y compañeros del centro extremeño por compartir esa pasión por su tierra y vivirla con él, y para nuestra familia, muchos de los cuales están hoy aquí también, por todo lo que nos han ayudado, han estado ahí siempre que los hemos necesitado y nos han ayudado mucho. Bien. Para los que vayáis a leer el libro, veréis que es una historia sencilla, contada por una persona sencilla, no tiene florituras literarias, probablemente es lo que Roberto decía antes. Sin embargo, está contada desde el corazón, está contada con pasión, y yo creo que eso la hace especial. Ojalá que os guste. Y hoy para mí es un día muy feliz, porque realmente puedo decirles que estoy tremendamente orgulloso de lo que han conseguido, de lo que nos han enseñado y del ejemplo que nos han dado. Y bueno, pues aprovecho esta ocasión para agradecérselo. Muchísimas gracias. Y antes de pasar un poco a la parte final, sí me gustaría leeros algo que un socio del centro nos ha mandado. No puede estar hoy él aquí porque, bueno, pues no podía venir, pero ha mandado una carta muy emotiva a la ITA, de la cual, si me permitís, pues voy a extraer unos pequeños fragmentos. Te imagino bien acompañado, arropado por el abrigo que da la familia, los amigos y sobre todo los recuerdos. Y de esto último sabemos tanto los extremeños emigrantes, que por azar o infortunio lo hemos sido por partida doble, pues también en nuestra tierra se nos trató por los poderes de la época con la misma condición. Cuando pasan los años y llegamos a la veta volante de la jubilación, parece que el cuerpo nos invita a hacer balance de nuestro deambular por la vida. Algunos mentalmente repasamos los recuerdos, tratando de dejar en el tintero los quebrantos,
para quedarnos con lo grato del viaje. Otros, como es tu caso, al hacer el balance no dejan nada atrás y van tomando notas sobre el papel de cómo ha sido su vida. Y cuando te sometes a este ejercicio, no valen las pamplinas. Las cuartillas no perdonan y te obligan a sacar lo mejor y lo peor de lo vivido. No he leído tu libro, cosa que espero hacer no tardando mucho, pero sin haberlo ojeado, sé que habrás detallado con todo tipo de pormenores las incidencias del itinerario. Sé que la vida te ha dado, al terminar los quehaceres que tantos años han ocupado tus días, su matrícula con estimación cum laude. Y ay, amigo, esto te obliga a ser un titulado emérito que debe continuar ejerciendo como tal hasta que el cuerpo aguante, que todos deseamos sean muchos años más. Así pues, te deseo, Julio, la mejor de las venturas, que continúes siendo feliz junto a Emi, tus hijos y tus nietos, y no olvides de enseñarles a decir a estos últimos hacha, higo y higuera, pues expresiones tan simples son señas de denominación de origen de nuestra tierra extremeña. ¿Quién se lo iba a decir a Luis Chamizo? Gracias, Antonio.